Muy buenos días. Hoy empezamos un nuevo módulo sobre fisiología gastrointestinal. Entonces, lo que vamos a estar desarrollando hoy en la clase son los principios generales de la función gastrointestinal. Vamos a dar una introducción a lo que sería la motilidad, el control nervioso, la circulación sanguínea, que luego se va a ir profundizando en las siguientes clases eh, que vienen más adelante. Y como sabemos, el sistema digestivo es el que provee los nutrientes, el agua, los electrolitos al cuerpo, y para eso necesita asegurar el transporte de los alimentos, que lo realiza a través del esófago, el estómago y los intestinos básicamente, ¿verán? Pero el esófago es un órgano de transporte básicamente, el estómago también, pero también de mezcla. Luego necesita entrar en contacto con las secreciones digestivas por parte del hígado, del páncreas, y luego, al estar en el intestino, se produce la absorción de los nutrientes del agua, donde atraviesa, es digerido, ¿sí? Y se absorbe, pasa a la sangre, donde es transportado y luego metabolizado en los diferentes órganos. Y todo esto está estrechamente regulado por sistemas locales, nerviosos y humorales, para que se dé de una manera adecuada. Entonces aquí nosotros podemos ver un corte transversal del intestino, donde podemos observar que hay diferentes capas. Tenemos la serosa, tenemos el músculo longitudinal, tenemos también el músculo circular, es músculo liso, ¿sí? Tenemos la submucosa, tenemos el plexo nervioso de Meissner, que vamos a estar desarrollando más adelante, tenemos la mucosa, tenemos el revestimiento epitelial de la mucosa. Aquí tenemos una pequeña capa de músculo liso nuevamente, que es la muscularis mucosae. También tenemos glándulas. Aquí abajo, de manera más profunda, se ve el plexo nervioso mientérico, que también vamos a estar desarrollando más adelante, y glándulas submucosas y el mesenterio. Aquí vemos las 5 capas, que son la serosa, la capa muscular lisa longitudinal, la capa muscular lisa circular, la submucosa y la mucosa. Las capas que están encargadas del tránsito de los alimentos a través del sistema digestivo son las musculares, ¿sí? Entonces aquí, para recordar, como se había dado en el primer módulo, que el músculo liso gastrointestinal funciona como un sinsitio. Eso quiere decir que entre las fibras musculares existen uniones intercelulares de hendidura, que se ven mejor aquí, y lo que hace es que las células estén eléctricamente conectadas unas con otras, y eso permite que los iones pasen de una célula a otra con poca resistencia, o sea, con mucha facilidad, serían otras palabras, ¿verdad? Entonces las señales eléctricas que inician las contracciones musculares viajan con rapidez a través de las fibras, ¿verdad? Entonces actúan en conjunto. El músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca, lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares, ¿sí? Entonces tenemos ondas lentas y ondas en espiga. Las ondas lentas no son potenciales de acción, ¿verdad? Son solamente cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, que vamos a ver enseguida un gráfico. La intensidad de estos cambios en el potencial de membrana va de 5 a 15 milivoltios y la frecuencia de estos cambios va de 3 a 12 por minuto, dependiendo del órgano en el que estemos hablando, ¿verdad?
Entonces, 3 en el estómago, en el ilion, en terminal, entre 8 y 9. Y se cree que el origen de estas ondas es por la interacción entre células musculares lisas con células intersticiales de Cajal que actúan de marcapasos eléctricos, ¿verdad? Entonces hay contactos entre ambas células que son parecidas a una sinapsis. Hay que entender que estas ondas no inducen a contracciones musculares, salvo en el estómago, donde probablemente podrían inducir a contracciones, pero no en el resto del tubo digestivo, pero sí están encargadas de controlar la aparición de potenciales intermitentes en espiga, que vamos a ver ahora. Entonces aquí vemos las ondas lentas que estábamos diciendo recién, que son pequeñas variaciones del potencial de membrana en reposo, que la intensidad de estas variaciones va de 5 a 15 milímetros. Podemos ver el potencial de membrana en reposo en una célula muscular lisa es aproximadamente de menos 56 y aquí va variando. En estas variaciones se da por entrada de sodio a la célula, o sea, son dadas por canales de sodio que se encargan del ingreso de sodio a la célula. Y es por la interacción con las células de Cajal, que son los marcapasos. Y estas ondas lentas van a controlar la aparición de potenciales en espiga. Estos potenciales en espiga sí ya son verdaderos potenciales de acción. Y se dan cuando el potencial de membrana alcanza un valor más positivo que menos 40, o sea, supera este valor y ya aparecen las ondas, los potenciales en espiga. Estos potenciales en espiga pueden tener una frecuencia de 1 a 10 por segundo y duran 10 a 40 veces más que los potenciales de acción en células nerviosas. Estos cambios estos potenciales en espiga se dan por la entrada de calcio y sodio a la célula y a través de canales calcio-sodio lentos, o sea, su apertura y sus cierres se dan de manera lenta. Y el calcio que ingresa es muy importante para la contracción de las fibras musculares intestinales. Aquí podemos ver que hay variaciones en el voltaje basal de la célula, o sea, una célula muscular lisa puede estar más despolarizada, que va a hacer que sea más excitable, o puede estar hiperpolarizada, es decir, que será menos excitable, ¿verdad? Por diferentes estímulos. Entonces, dependiendo del estímulo que esté recibiendo, puede variar el voltaje basal de la célula y por tanto su excitabilidad. Entonces, si hay una distensión del tubo digestivo o si está siendo estimulado por acetilcolina o por el sistema nervioso parasimpático, entonces la célula va a estar despolarizada. Pero si recibe estimulación por parte de la noradrenalina o del sistema nervioso simpático, la célula muscular lisa se va a hiperpolarizar y por ende disminuir su excitabilidad. Y en cuanto al control nervioso de la función gastrointestinal, hay un sistema nervioso propio del sistema gastrointestinal que se encuentra dentro de la pared del tubo digestivo, que va desde el esófago hasta el ano y controla básicamente la motilidad y está formado por dos plexos. El plexo externo, que es el plexo mientérico o también llamado de Auerbach, y el plexo interno o submucoso, también llamado Meissner. Entonces, el plexo externo se encuentra entre las capas de músculo liso, longitudinal y circular, y el plexo interno se encuentra en la submucosa. Y como ya dijimos antes, la más externa tiene función motora, se encarga de la motilidad, y la interna función secretora. Entonces podemos ver que el plexo
El mientérico y el plexo submucoso, que forman parte del sistema nervioso entérico, componen 100 millones de neuronas y están encargados del control de movimientos y secreciones gastrointestinales. El plexo mientérico y el submucoso funcionan por sí mismos, o sea, tienen una función que cumplen de manera independiente, pero también son estimulados o inhibidos por el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema simpático es inhibidor principalmente y el parasimpático estimulador. Como vemos aquí también, hay también neuronas sensitivas que recogen información a nivel del epitelio y envían la información ya sea al plexo submucoso, al plexo mientérico o a los ganglios prevertebrales, a la médula espinal o al tronco del encéfalo inclusive, ¿verdad? A través del nervio vago sería en ese caso. Y estas neuronas sensitivas desencadenan reflejos, entonces llevan información y entonces se desencadena un reflejo ya sea a este nivel, ¿verdad? O a nivel superior, ya sea a nivel medular o a nivel ya del tronco del encéfalo. Entonces vuelve nuevamente una respuesta, envía la información a través de neuronas sensitivas y el reflejo ya sería la respuesta consecuente. Entonces, entre las funciones del plexo mientérico de Auerbach, podemos decir que rige los movimientos gastrointestinales y el plexo de Meissner o submucoso se encarga de la secreción. Los efectos del plexo mientérico de Auerbach son principalmente aumento de la contracción tónica de la pared intestinal, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, un ligero aumento en la frecuencia de las contracciones y un aumento en la velocidad de conducción de las ondas de excitación o las ondas de propulsión. Y también no todo es excitatorio como se ve aquí, ¿verdad? También tienen funciones inhibitorias a través de, por ejemplo, el polipéptido intestinal vasoactivo y sus señales inhibitorias serían principalmente para relajar esfínteres musculares intestinales. Entonces, por ejemplo, hay, por un lado puede aumentar las contracciones o el tono de contracción a nivel del estómago, pero a nivel del esfínter pilórico produce señales inhibitorias para que el alimento se transporte desde el estómago hacia el intestino delgado, por ejemplo. Entonces, tiene funciones estimulatorias y también inhibidoras. Y el plexo de Meissner o submucoso, que está encargado de la regulación de la secreción, en el plexo, en el epitelio gastrointestinal, se originan las señales sensitivas que se integran con el plexo submucoso y de esa manera se producen los reflejos para controlar la secreción intestinal, la absorción y la contracción local del músculo submucoso. Entonces aquí podemos ver nuevamente las funciones. El plexo mientérico aumenta el tono, aumenta la intensidad de las contracciones, también aumenta la frecuencia de las contracciones y aumentan los movimientos peristálticos. También tiene funciones inhibitorias, principalmente sobre los esfínteres, para promover la peristalsis. Y el plexo submucoso se encarga más bien de regular la secreción, la absorción y la contracción local. En el sistema nervioso entérico hay muchos tipos de neurotransmisores que son secretados y de los cuales podemos mencionar la acetilcolina y la noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, la colecistoquinina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, la leuencefalina, la metencefalina y la bombecina. Pero no se sabe con exactitud cuáles son cada una de las funciones
de ellas aún están en estudio. Lo que sí se sabe con certeza es que la acetilcolina es principalmente excitatoria y la noradrenalina inhibitoria, o sea que la acetilcolina estimula y la noradrenalina inhibe. La inervación parasimpática se puede dividir en dos, en la craneal y en la sacra. La craneal se da a través del nervio vago, o sea, el décimo par, los nervios vagos, que inervan principalmente el esófago, el estómago, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso hasta la primera mitad. Y la segunda parte proviene del sistema sacro, que son segmentos del sacro segundo, tercero y cuarto de la médula espinal. Viaja con los nervios pélvicos hacia la mitad distal del intestino grueso y llega hasta el ano. Las neuronas postganglionares se encuentran en los plexos mientéricos y submucosos y el estímulo parasimpático va a estimular la función gastrointestinal. Entonces aquí podemos ver ambos sistemas por parte del nervio vago y por parte de los nervios sacros. Aquí podemos ver cómo se inerva desde el esófago hasta el estómago, el páncreas, el intestino delgado, hasta la mitad del intestino grueso. Y la inervación sacra se encargará de la otra mitad del intestino grueso y va hasta el ano. La inervación simpática del tubo digestivo se origina en la médula espinal entre los segmentos T5 y L2, que después de abandonar la médula, estas fibras preganglionares para el intestino penetran en las cadenas simpáticas que se encuentran a los dos lados de la columna vertebral y atraviesan hasta llegar a los ganglios simpáticos, que son el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico, en donde se encuentran la mayoría de las neuronas simpáticas postganglionares, de los que van a salir las fibras postganglionares para formar los nervios simpáticos postganglionares que se van a las diferentes partes del tubo digestivo. Liberan principalmente noradrenalina, que tiene un efecto directo sobre la muscularis mucosae, en ese caso es excitador, y tiene un efecto inhibidor potente sobre las neuronas del sistema entérico. O sea, básicamente es inhibidor su función principal. La actividad del tubo digestivo está inhibida por el simpático. Y aquí podemos ver que el parasimpático está en color verde porque estimula los movimientos o la actividad del tubo digestivo. Sin embargo, el simpático, a través de la noradrenalina, inhibe la actividad del tubo digestivo y tiene muchos efectos opuestos al sistema parasimpático. Y, como vemos, inerva gran parte del tubo digestivo. Bueno, y las fibras nerviosas sensitivas aferentes del tubo digestivo son fibras que recogen información del sistema digestivo, que se estimulan por la irritación de la mucosa intestinal, una distensión excesiva del intestino o presencia de sustancias químicas. Y las señales transmitidas por estas fibras van a causar excitación o, en otras ocasiones, inhibición de los movimientos o de la secreción intestinal. Y para saber que del nervio vago, el 80% de las fibras son fibras sensitivas aferentes, o sea, es decir, que recogen información por parte del tubo digestivo y lo llevan a diferentes niveles, como habíamos visto en la imagen
del inicio. Y aquí podemos ver que hay 3 reflejos básicos gastrointestinales y el primero es los que se integran en la pared, es decir, son reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal y consiste en regular la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de inhibición. También tenemos el segundo tipo, que son reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, como podemos ver en esta imagen, y desde ahí vuelven de nuevo al tubo digestivo, ¿verdad? Y son los reflejos enterogástricos, entonces sería ese reflejo lo que hace es inhibe el movimiento en el colon y el intestino. El reflejo gastrocólico lo que hace es le estimula al colon, o sea, a nivel gástrico, se produce una estimulación hacia el colon para evacuar, y el reflejo cólico-ileal se encarga de inhibir el vaciamiento o retrasa el vaciamiento desde el íleon hasta el colon. Y el tercer tipo de reflejo es un reflejo que va desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después nuevamente al tubo digestivo. Y son los que controlan la actividad motora a través del nervio vago. También se encuentran aquí los reflejos del dolor y los reflejos de la defecación. Bueno, y aparte del control nervioso, de la motilidad del sistema nervioso, también hay un control hormonal de la motilidad gastrointestinal, y lo que más controlan son las secreciones gastrointestinales, pero también la motilidad. Entonces, en primer lugar tenemos la gastrina, que es secretada por las células G del antro gástrico y se secretan en respuesta a la ingesta de alimentos. Entonces se estimulan por la distensión del estómago o productos proteicos, y también por el péptido liberador de gastrina, que es secretado por los nervios de la mucosa gástrica durante la estimulación vagal. Y las acciones fundamentales de la gastrina serían la estimulación de la secreción de ácido gástrico y también la estimulación del crecimiento de la mucosa. En cuanto a la colecistoquinina, esta hormona es secretada por las células I de la mucosa del duodeno y también del yeyuno en respuesta a productos de degradación de las grasas y ácidos grasos y monoglicéridos. Lo que tiene es un efecto de potenciar la motilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis al intestino delgado, donde va a desempeñar una función muy importante en la emulsión de las grasas para facilitar la digestión y la absorción. También inhibe de forma moderada la contracción gástrica, que lleva al enlentecimiento del vaciamiento gástrico, y también inhibe el apetito. La secretina es una hormona que procede de las células S de la mucosa del duodeno y se libera en respuesta al jugo gástrico ácido. Tiene un efecto leve sobre la motilidad del tubo digestivo y actúa estimulando la secreción pancreática de bicarbonato para facilitar la neutralización del ácido en el intestino delgado. La GIP, o péptido inhibidor gástrico, se secreta en la mucosa en la parte alta del intestino delgado en respuesta a ácidos grasos y aminoácidos o proteínas. Y tiene un efecto reductor en la actividad motora del estómago, por lo que retrasa el vaciamiento gástrico, y también tiene un efecto sobre la secreción de la insulina dependiente de glucosa. La motilina es secretada en la primera parte del duodeno, pero
esto es diferente a todo lo demás. Su estimulante es el ayuno, o sea, se libera o se secreta durante el ayuno. Y su única función conocida es aumentar la motilidad gastrointestinal. Entonces se libera de forma cíclica, ¿verdad? Cada 90 minutos y estimula ondas de motilidad gastrointestinal que se llaman complejos mioeléctricos interdigestivos. Y la ingestión de alimentos inhibe la secreción de la motilina a través de unos mecanismos que no se conocen bien todavía. Hay dos tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo, que son de propulsión, es decir, que hacen que los alimentos se desplacen a lo largo del tubo digestivo, y también movimientos de mezcla que mantienen a los alimentos mezclados, como dice su nombre. Entonces el primero es el movimiento de propulsión o peristalsis o peristaltismo. Entonces vemos que cuando hay un alimento dentro del tubo digestivo, lo que produce es un estímulo de distensión. El estímulo también puede ser una irritación química o física, ¿verdad? Y eso genera que 2 a 3 centímetros por encima del área distendida, o sea, en dirección proximal hacia la boca, empiece un anillo de constricción, ¿verdad? Y ese anillo de constricción lo que hace es, ese anillo contráctil empieza en la zona proximal y luego se mueve hacia el segmento distal, empujando el contenido intestinal a 5 a 10 centímetros en esta dirección. Y siempre va del sentido de la boca hacia el ano y no al revés. Aquí está el anillo de contracción que estábamos mencionando, y al otro extremo lo que ocurre es una relajación receptiva que permite que el bolo alimenticio llegue sin problemas, ¿verdad? Entonces esto continúa por un tiempo, por una distancia, luego termina y luego inicia nuevamente. Y la ley del intestino consiste en la suma del reflejo mientérico o peristáltico más esa relajación receptiva que se da en sentido distal. Entonces a nivel proximal se produce la contracción y a nivel distal una relajación receptiva. Este reflejo mientérico, como su nombre lo dice, está a cargo de los plexos mientéricos, también bajo influencia del parasimpático, ¿verdad? Pero es gracias a los plexos mientéricos. Entonces, personas que tienen ausencia de esos plexos mientéricos por un problema genético van a tener problemas con los movimientos peristálticos. El segundo tipo de movimiento es el movimiento de mezcla, que puede variar en diferentes partes del tubo digestivo qué tipo de movimiento de mezcla se realiza, y básicamente consisten en dos. En primer lugar, el movimiento peristáltico mismo puede ayudar a la mezcla del contenido digestivo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si es que el esfínter pilórico está cerrado y hay movimientos peristálticos en el estómago, eso o sea, se impide por ese esfínter que está contraído, ¿verdad? Se impide el paso de los alimentos al intestino delgado. Entonces los movimientos peristálticos mismos van a contribuir a la mezcla del contenido gástrico en este caso, ¿verdad? Y se va a amasar el contenido dentro del estómago. Luego, cuando pase al intestino delgado, en otras zonas del tubo digestivo ocurre otro tipo de movimiento de mezcla, que es el de constricción, que consiste en contracciones localizadas que van a ayudar a desmenuzar el contenido. Y son contracciones de corta duración que van entre 5 a 30 segundos. Entonces, a través de esa contracción se desmenuzan los alimentos. Y ahora vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal, específicamente la circulación esplácnica.
Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso que se llama circulación esplácnica, que básicamente es la sumatoria de la sangre que proviene del intestino, del vaso, del páncreas, que se unen y se unen en la vena porta, que atraviesa el hígado a través de los sinusoides hepáticos. Luego se forman nuevamente las venas hepáticas que desembocan en la vena cava. Aquí lo que podemos ver es que la sangre proveniente del vaso, del intestino y del páncreas desembocan en la vena porta y luego llegan a los sinusoides hepáticos, donde están las células de Kupffer o el sistema retículo endotelial, que se encarga de filtrar las bacterias, porque el intestino, a través del intestino pueden ingresar muchas bacterias. Entonces de esta manera se produce la limpieza, ¿verdad? La filtración de bacterias, y luego recién pasa a la circulación general a través de las venas hepáticas que desembocan en la vena cava, y la vena cava desemboca en la aurícula derecha. Entonces, a este nivel es que se absorben, o sea, a nivel intestinal se absorben los carbohidratos y las proteínas, y estos pasan al hígado y ahí se procesan a nivel de los hepatocitos. Pero las grasas no llegan a la circulación esplácnica, sino que pasan directamente al sistema linfático, y del sistema linfático pasan al conducto torácico. Entonces, las grasas no pasan a través del hígado. Aquí podemos ver parte de la irrigación gastrointestinal, donde vemos las arterias mesentéricas superiores e inferiores que irrigan las paredes del intestino delgado y grueso, ¿verdad? A través de la arteria arciforme. También está la arteria celíaca, que aporta el riego sanguíneo al estómago, pero no se ve en esta foto. Entonces, estas arterias lo que hacen es empiezan a ramificarse y envían arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones. Y las arterias circulares salen de ellas, salen aún más pequeñas y penetran las paredes intestinales y se distribuyen a lo largo de los haces musculares, hacia las vellosidades intestinales y hacia los vasos submucosos situados bajo el epitelio. En cuanto a los efectos de la actividad intestinal y los factores metabólicos que actúan sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal, aquí básicamente es lo que nosotros hablamos en las clases de circulatorio, ¿verdad? Que cuando un tejido está metabólicamente muy activo, el flujo sanguíneo a ese nivel aumenta, pero aumenta siempre en respuesta a algunas señales, ¿verdad? Entonces se liberan sustancias vasodilatadoras. En su mayoría son hormonas peptídicas, como las que ya estábamos hablando antes. Entonces se libera colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina, y todos ellos van a aumentar el flujo a ese nivel. También hay otras sustancias que son producidas por glándulas gastrointestinales, que son la calidina, la bradicinina, que también son vasodilatadores, y la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal también contribuye, ¿verdad? Eso también habíamos dado en la clase circulatorio. Cuadruplica la secreción de adenosina y de esa manera aumenta, o sea, tiene un efecto vasodilatador y aumenta el riego sanguíneo a ese nivel. En cuanto al control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal, podemos ver que los nervios parasimpáticos, cuando estimulan a nivel del estómago o la parte distal del colon, contribuyen al aumento del flujo sanguíneo local y a la secreción glandular, ¿verdad? Pero la estimulación simpática hace lo contrario, o sea, produce una vasoconstricción de las arterias
disminuyendo así el flujo sanguíneo. Si es que este flujo sanguíneo es muy, o sea, la disminución del flujo sanguíneo muy importante y produce una isquemia muy importante, entonces hay un escape autorregulador que por efectos mismos de esa isquemia se produce otra vez en un aumento del flujo. Entonces aquí podemos ver cómo la estimulación por parte del parasimpático va a llevar a una vasodilatación y aumenta el flujo, pero el simpático, la estimulación simpática, lleva a una vasoconstricción y disminuye el flujo, pero si esa disminución del flujo es muy importante, habrá un escape autorregulador donde aumentará de nuevo el flujo para mantener la oxigenación adecuada. Solamente mencionar aquí que el sistema nervioso simpático, cuando hay una estimulación muy importante, por ejemplo durante el ejercicio físico intenso o durante el shock donde no hay buena circulación, entonces el efecto simpático lo que va a hacer es redistribuir la sangre a los órganos que están necesitando en ese momento, ¿verdad? En el caso del ejercicio, hacia los músculos, y en el caso del shock, que será una situación ya patológica, hacia los tejidos que lo necesitan como el corazón y el cerebro. Bueno, y con esto terminamos la introducción a este nuevo módulo y estas cosas lo vamos a ver con mayor profundidad en las diferentes clases. Muchas gracias.